¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en vivo, señores, en este tercer capítulo de nuestro podcast Mala Hora. Nos presentamos, un servidor, Cero Hernández, Row, y estamos en este capítulo con el nombre titulado Nahuales. Así que, pues bueno, vamos a comenzar por ahí, pues con los saludos. Tenemos saludos pendientes. Mandamos saludos a nuestro amiguito Alex, que nos está visualizando en estos momentos. También vamos a mandar saludos por ahí para la familia que está observándonos también en estos momentos. A todos los amigos internautas, Rob. Así es, también aquí hay algunos saludos pendientes para Carla Janet, para Guillermo, el buen Memo que nos está viendo y escuchando, para Montserrat, que hay varios saluditos pendientes, para Giovanni, Paola, personitas que nos dejaron algunos saludos pendientes. Ahí estamos. De todas maneras, si quieren mandar un saludo, quieren que los saludemos, con gusto, en la parte de los comentarios, ahí los estaremos leyendo. Dejen sus comentarios, sus saludos y sobre todo las historias que ustedes quieran compartir respecto al tema. Son todas bienvenidas, le damos lectura. Si tienen por ahí la forma de contacto por Messenger, también nos pueden hacer llegar los mensajes, pues para que nosotros le demos lectura. Así que bueno, esta noche vamos a estar hablando de nahuales. Vamos a entrar en materia, Rob, ¿qué te parece? Así es. Así que, pues bueno, vamos a contarle a la gente. Adelante, Rob. Ok. Nahuales es un tema muy conocido aquí, de hecho, en la región, en México, de hecho. Es algo bastante común conocer alguna historia, alguna leyenda, alguna anécdota o incluso alguna vivencia sobre los nahuales. Pero en sí, ¿qué son los nahuales, no? Hay muchas versiones dependiendo del país, incluso dentro del país, el área geográfica, claro, el estado, el municipio, la comunidad, las creencias religiosas también. Pero hay una leyenda o un inicio en común entre todas las historias, ¿no? Bueno, se cuenta que los nahuales, desde los tiempos ancestrales, hablamos de los mayas, de los aztecas, de estas culturas prehispánicas de Mesoamérica, no eran negativos los nahuales, ¿no? Estas personas creían que todos nacíamos con un espíritu animal que nos acompañaba. Claro. Un animal que nos acompañaba toda la vida. Le daban el nombre de Tona. Es un guía espiritual. Era un guía espiritual. Okay. El nahual era bueno, todavía no se denominaban nahuales como tal, pero eran guías espirituales que podían ayudar a las personas, a las familias, con sus conocimientos sobre la naturaleza. Pasa el tiempo, estos sacerdotes mayas, aztecas, que se dedicaban a la religión, la cultura, la orfebrería, todas estas artes, ganaban como que este puesto o este nombramiento de maestro nahual, que significa el que se disfraza, así ¿no? Es. Por ahí del nahualismo, ¿no? Cuando toma fuerza la religión católica en pues, el Nuevo Mundo, en la Nueva España, empiezan a designar a los nahuales como fuerzas negativas, como fuerzas del mal, y pues empieza esta cultura de el odio o la aberración a los nahuales, ¿no? A las personas que
que practicaban o que eran considerados nahuales. Es más o menos un origen promedio, podría decirse. Varía de pueblo, de lugar, de tradición, incluso de país el origen, pero es más que nada esta historia que se cuenta por acá en México, en nuestra tierra, ¿no? Ok, sí, básicamente el significado es lo que es mi vestidura, o también un significado que por ahí había estudiado hace unos momentos, que significa también oculto, ¿no? Ajá. Entonces, el que se disfraza, el que se oculta, sí. Es algo básicamente entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Así es. Muy bien, entonces estamos hablando que básicamente los nahuales pues provienen ya desde eras de Mesoamérica, por allá en esos tiempos, ¿no? Y que actualmente pues es algo como que a lo mejor no mal visto, sino de algo de temor, ¿no? De lo que significa eso de los nahuales, ¿no? Que provienen básicamente de nuestras raíces ancestrales, ¿no? Y que como mencionabas, cada etnia, cada pueblo básicamente tiene una denominación propia, ¿no? Lo hace propio ahora sí, de su pueblo, ¿no? Sí. Cabe mencionar que en estas culturas prehispánicas el nahual no era propiamente algo negativo, era alguien que ayudaba a las familias. Su propósito era ayudar, era guiar, era proteger incluso a sus familiares. No era un propósito realmente negativo, aunque hay algunas historias del por qué el nahual se vuelve negativo o por qué se vuelve malo. Por ahí cuentan que el nahual que llega a probar carne humana es el que ya se empieza a tornar negativo, regresa a lo instintivo, ¿no? Se deja apoderar por esta maldad, por esta arte oscura. Igual también narran que los brujos que practicaban la brujería negra eran los nahuales malos. Van dándole nombres distintos, ya les empiezan a llamar skinwalkers, ¿no? Skinwalkers por ahí muy mencionados. Si siguen con estos hábitos de maldad, de molestar o dañar a las personas, van progresando a los Wendigo, ¿no? Una parte del nahualismo como que ya la más negativa, ya totalmente instintivos, totalmente entregados a hacer el daño. Básicamente se tornan salvajes, sí, podría decir. Podría decir. Van como evolucionando dependiendo del arte que manejan, desde las artes blancas o la brujería blanca hasta la magia negra y ya el ocultismo terrorífico o barbárico, ¿no? Sí, claro. Entonces básicamente antes teníamos con que los nahuales se consideraban pues parte de la cultura, pero se ha venido transformando en cuanto a, ahora sí que a maldad, se puede decir, de la misma persona, que va perdiendo esa sensibilidad humana, sí, ¿no? Se va convirtiendo en una bestia básicamente, ¿no? Así es. Entonces pues hay diferentes tipos de nahuales, mencionas, ¿no? Así es. Entonces, igualmente hay varias maneras de contrarrestarlos o matarlos o detenerlos, ¿no? Tenemos desde el típico de que el nahual se despoja de su piel, la resguarda y pues se convierte, ¿no? Está otros por ahí, algunas narraciones que dicen que se sacan las tripas, sí, las resguardan también y pueden convertirse, ¿no? Y esa es como su manera de detenerlos o de matarlos, el hacerle daño a esa piel o a esas tripas o a ese pedazo humano que dejan de ellos para convertirse en bestias. Muy bien, por acá tenemos saludos. Vamos a darle lectura antes de que se nos pase.
Dice Jenny Lau, saludos. Una carita con corazones por ahí pone. Los amigos de Mi Bodega Aurrera que también nos están visualizando, les mandamos un fuerte saludo por ahí a Chucho también, a toda su familia. A quien más pueden dejar sus saludos y conforme vayamos avanzando vamos dándole lectura para que tengamos un poco más de dinamismo con ustedes. Y bueno, pues este programa recuerden que es para todos ustedes, la información que se recaba es para todos ustedes. Rob. Así es, tenemos algunas historias por ahí que nos han mandado, que nos han escrito, que nos han contado. Igual de los temas que ustedes están proponiendo, también los estamos tomando en cuenta para las siguientes transmisiones. Y los saludos que deja también, si no nos da tiempo en esta transmisión, quedan pendientes para la siguiente. Claro, pues básicamente pues tenemos que, recapitulando, que los nahuales antes no eran malos, pero pues hay personas que hacen mal uso de estos dones, estos poderes, y conforme van adentrándose ahora sí que al lado oscuro, se van convirtiendo en seres salvajes y básicamente en una bestia, ¿no? Que hasta llegan a probar pues carne humana, ¿no? Así es. Y es entonces con lo que muchos en la actualidad nos hemos quedado, que los nahuales son malos, ¿no? Entonces, por todo este suceso, pues, habiendo también, ahora sí que, hablando de la humanidad, hay personas también que son malas, ¿no? Y no necesitan, pues, ser un nahual para... No necesitan convertirse. Exacto. Entonces, pues sí, estamos hablando sobre estas figuras, estos personajes que llevan el nombre de nahuales, que también se conocen como tonalí. Uh-huh. Estabas viendo por ahí que tienen este nombre también. Cada cultura los puede ir ahora sí que nombrando como ellos los conocen, ¿no? Así es, cada cultura, cada tradición, cada espacio geográfico tiene historias sobre gente que se convierte en animales. No tanto como nahuales los denominan, pero siempre hay historias de humanos que tienen la capacidad de transformarse en bestias o en animales, y les dan su definición de acuerdo a sus tradiciones, su cultura, su religión incluso, que va traspasando de boca en boca, ¿no? Estas historias hasta nuestra actualidad, y que es un hecho bastante común el conocer a alguien que vivió o que conoce a alguien que ha sido, fue nahual, ¿no? Hay que hablar sobre cómo más o menos identificar a un nahual. No sé si sepas cómo de identificarlos más o menos. Se tiene la creencia que cuando estamos cerca de una persona que se transforma o algo así, se nota muy misteriosa esa persona, básicamente muy reservada, y nos podemos dar cuenta, estando en la casa, si hay un nahual, en que siempre vamos a ver algún animal grande de proporciones, ahora sí que más extrañas, grandes, ¿no? Exacto, de lo normal. Y es cuando podemos dudar si estamos cerca de un nahual, ¿no? Entonces, pues, entrando en este tema, vamos a ir ahora así que contándole a los espectadores sobre las historias que nos han hecho llegar, ¿no? Así es. Algo muy común, no sé, creo que todos hemos escuchado un perro negro gigante o muy grande, un cerdo o una cerda con una cadena generalmente, aves de tamaños desproporcionados, lobos, también he escuchado algunos de lobos, un perro, un lobo, y gatos, también gatos, aunque también hay traemos algunas historias donde también involucran vacas. Sí, es cierto. Vacas. No sé
por qué estos animales son del colectivo popular. Tal vez son los que son más fáciles de distinguir entre todos los animales que nos rodean, o los más fáciles de pasar por alto, ¿no? Es decir, pues tú ves una vaca, un perro, te parecerá tal vez extraña las proporciones, pero a final de cuentas es un perro, ¿no? Tal vez cuando están haciendo el mal estos animales, ya es que dices, oye, había algo más extraño aparte del tamaño de este animal, ¿no? Que tiene que ver con las historias que vamos a narrar. Claro. ¿Te parece si comienzo con alguna? Claro que sí, adelante, Ro. Ok, bueno, aquí tenemos una historia de un callejón muy conocido de aquí de los Tuxtlas, de San Andrés Tuxtla, el Callejón Tabasco, ¿lo ubicas? Sí, por el Mirador. Colonia El Mirador. Claro. Cuenta la historia, la leyenda, que había una persona muy conocida en ese barrio, ya grande, un hombre. Generalmente son hombres, aunque también hay historias de mujeres. Pero este hombre tenía esta morbosidad con las mujeres, ¿no? Esta pasión por las mujeres desmedida, donde ya provocaba malestar, ¿no? Todo el mundo alrededor tenía conocimiento, pues, de que esta persona practicaba algunas cosas no tan buenas, ¿no? Como dirían las personas mayores, hacía maldades, ¿no? Le gustaban las maldades. Cuentan que en las noches, a determinada hora, los vecinos se tenían que ir a dormir temprano o cerraban sus puertas temprano, porque había un cerdo grandotote, gigante, marranote, con una cadena que le arrastraba del cuello y que se la pasaba caminando por toda la calle, de ida y vuelta, y todo el mundo escuchaba esta cadena que arrastraba. Estos sonidos de cadenas que también son muy comunes en estas historias. No sé, por ahí un conocido me comentaba que la cadena son los pecados, por decir de alguna manera, que tenían que arrastrar. Y mientras más larga era o los pecados o las personas que habían matado, ¿no? Entonces, por ahí podría hilarse alguna de estas historias. Si alguno de los que nos ven o escuchan vivió por ahí y tiene más datos sobre esta historia, aunque es una historia ya bastante antigua, probablemente las personas jóvenes no la conozcan, pero se cuenta que todo el barrio conocía a esta persona, ¿no? Pues esa sería una breve historia sobre el primer avistamiento que nos comentaron. Muy interesante. Sí había escuchado de esta historia muy popular, pero sinceramente no sabía el lugar exacto de donde ocurrieron básicamente los hechos, ¿no? Es ahora sí que de imaginarse en ese instante si es que alguna persona que lo vivió todavía está entre nosotros y pudiera contarnos más información sobre esta historia. Estaría muy bien escuchar sobre todo la historia de alguien que ya vivió esto. Así es, ¿no? Muy bien, pues ¿qué te parece si les contamos ahora, lo que ocurrió dentro de la familia? Hay también una historia muy fascinante ahí que pasó en la casa actual donde ahorita vivimos, toda la familia. Pues bueno, vamos a contársela para que no se queden con esa duda. Como bien mencionabas hace rato, Rob, que hay diferentes animales populares, entre ellos mencionabas que también habían aves. Pues sí, efectivamente, en esta ocasión, pues bueno, vamos a ir adentrándonos en esta historia que es de la familia. Hace mucho tiempo que teníamos
entre nosotros a mi abuelo, en paz descanse. Realmente mi abuelo era curandero de magia blanca. Yo recuerdo todavía a mi abuelo, pero no sabía que tenía ahora sí que sus secretos guardados, sino fue que mi mamá nos ha ido contando a toda la familia, a toda la nueva generación. Pero en esa historia nos narraba mi mamá que ella vivió parte de todo este anécdota que traemos para ustedes. Resulta que mi abuelo, en paz descanse, tenía un compadre. Esta persona, que era su compadre, todas las mañanas iba pues al cerro, diría yo. Eran campesinos los dos, tenían sus parcelas cerca de San Martín, del volcán, de la región. Y todas las mañanas pues ellos siempre salían muy temprano para llegar a sus parcelas y trabajar en ellas. Pues básicamente mi mamá cuenta que eran casi todas las noches que visitaba un gallo de cerca, no sé, yo creo que del suelo hacia acá, yo creo que no sé cuántos centímetros sean, como 1 metro. Más o menos, ¿no? Por ahí, 1 metro más o menos. Siempre llegaba un gallo grandote y se posaba pues arriba de la casa. La casa era de lámina, la estructura parte agua le llaman cuando son así. Y siempre se ponía arriba ese gallo a cantar exactamente a las 12 de la noche. Es lo que me cuenta mi mamá. De tanto y tanto que este animal iba a la casa, mi abuelo, en paz descanse, recuerda a mi mamá que preparó un garrote, porque ya estaba fastidiado mi abuelo de que un animal llegara siempre a esa hora y empezara a cantar. No se le hacía raro a mi abuelo, pero no tan raro, porque como bien les mencionaba, era pues curandero de magia blanca, y yo creo que él ya sabe, ¿no? O sabía en ese instante más o menos qué cosa podría estar sucediendo. Entonces menciona mi mamá que mi abuelo saca un garrote y lo empieza a curar. Bueno, ¿qué es eso de curar? Menciona a mi mamá que le rezaba a ese garrote y lo preparaba con agua bendita. Entonces mi abuelo una ocasión salió muy enojado con el garrote y ya lo estaba esperando. Entonces cuando cae el animal arriba de la lámina, pues mi abuelo toma el garrote y empieza a garrotear al gallo, ¿no? Lo fascinante y lo curioso y lo chistoso de esta historia es que después de que mi abuelo golpeara al animal varias veces hasta que se fuera, al otro día él iba subiendo la montaña y se lo encuentra en el camino. Encuentra a su compadre todo golpeado. Entonces, pues básicamente ese compadre que tenía mi abuelo, en paz descanse, se infiere que se convertía en un nahual, ¿no? Realmente no sé si lo hacía pues para asustar, o no sé realmente qué fin tendría de que siempre iba a la casa a cantar a medianoche. Sí. ¿No? Entonces esa es la historia de parte de la familia, en que un gallo siempre llegaba todas las madrugadas, y pues de tanto y tanto mi abuelo pues lo golpeó y descubre que es su compadre, ¿no? Entonces son historias fascinantes, Raúl, que nos ponen a imaginar y a pensar en ese instante, y que sobre todo pues que hay personas todavía
que los logran contar, ¿no? Mi mamá lo vivió, estaba chica mi mamá y ella recuerda todo lo que pasaba, ¿no? Y lo del compadre que se lo encuentra mi abuelo golpeado, pues eso básicamente lo vivió mi abuelo, pero lo llegó a contar en este caso a mi mamá, ¿no? Interesante. Sí. Es importante comparar estas historias con las definiciones, ¿no? de los nahuales. Si nos vamos nuevamente a lo ancestral, un nahual no hace daño. Ya sería lo que denominan un skinwalker o cambiapieles, Así es. donde ya hay un afán de molestar, incomodar o dañar a otro ser vivo, ¿no? Ya dejándose llevar más a lo instintivo. Ya estamos hablando de, comúnmente les llamamos nahuales a todos, pero según las definiciones ancestrales, ya sería como que otra definición, un cambiapieles, alguien que ya, aparte de transformarse, ya busca el hacer el daño. Claro. Y de eso también, por acá tengo otras historias, de hecho, justamente para complementar esta parte de los nahuales que buscan hacer el mal o que quieren hacer daño, ¿no? Una historia algo cortita, pero sustanciosa. Muy bien. Es de aquí, de la comunidad de Comoapan, que muchos conocerán, cercana aquí a la cabecera, al centro de San Andrés Tuxtla, 10-15 minutos. Cuenta la historia, la anécdota, que había una persona muy famosa en esta comunidad, famosa por practicar estas artes ocultas. No decimos oscuras ni nada, ocultas. Que solía hacer trucos ante los demás, ¿no? Incluso lo confundiríamos ahorita con magia, ¿no? Con trucos de magia. Cosas de las personas de antes. Esta historia ya es de muchos años, de hace muchos años. Esto me lo contaba una persona ya mayor. Imagínate, y a él le tocó cuando era joven, hablamos de unos 60, 70, 80 años, ¿no? Pues esta persona se convertía en una vaca. Okay. Porque le gustaba observar a las mujeres que iban a bañarse al río allá en Comoapan. Entonces, imagínate, te hablo de cuando era costumbre de que las mujeres bajaran a bañarse a los ríos. Entonces esta persona va y se convierte en una vaca justamente para hacer daño, molestar, incomodar, ¿no? Un esposo celoso por ahí, que conocía las mañas de este cambiapieles, sabía o vio dónde esta persona escondía sus tripas. Okay. Recordando que esa era como que la forma de hacerle daño a los cambiapieles, a los cambiaformas o los nahuales, como comúnmente los denominamos, y les pone sal. Okay. Recordemos que Veracruz fue una de las últimas entidades en caer ante la colonia, pero adoptan esta parte de curar las pieles con sal. Entonces de ahí viene que curan a los nahuales poniéndole sal. Entonces esta persona se acuerda de esto, va y le pone sal a las tripas, y la persona ya no puede volverse humano. Y es un poco terrorífico, angustiante y frustrante el saber que muchas personas veían una vaca extraña en el monte, que los veía con rasgos humanos y como que quería decirles algo. Piensan algunas personas que cuentan esta historia que esta vaca quería que le fueran a lavar las tripas para poder convertirse en humano, pero que nunca lo logró, pues porque pues, las vacas no hablan. Claro. Y ese fue su castigo, el
quedarse como vaca pues para siempre. No sabemos más de la historia, si murió como vaca, si lo sacrificaron, etc. No tenemos más datos, pero es una de las historias de estos cambiapieles, de estos nahuales que buscaban hacer daño o incomodar a las personas, ya a través de esta habilidad que tenían de cambiar de forma, ¿no? De volverse animales. Fíjate que me recordaste bastante a un capítulo de Dragon Ball en el que un personaje se convierte en rana, ¿no? Sí. Quería comunicarse y jamás, bueno, exacto, en unos capítulos jamás se pudo, ¿no? Hasta que después logró hacer el famoso cambio. Entonces me recuerda mucho esto. Y sí, fíjate que precisamente había escuchado eso sobre si te encontrabas tripas, ¿no? Ahora sí que ocultas, guardadas en algún camino, era porque había un cambiapieles nahual cerca, ¿no? Y sí, había personas que hacían precisamente eso que comentas, que le ponían bastante sal y pues ahora sí que se quedaban siendo animales. Sí. Fíjate que aquí nos menciona Istar Rodríguez, dice que decía mi papá dice que curaba los objetos con copal, arrayán y los ahumaba con sus correspondientes palabras que invocaban. Es lo que contaba más o menos, cómo preparaban en este sentido el garrote, ¿no? Que ocupaban para golpear a los nahuales, ¿no? Me imagino que para herirlos todavía más, porque me imagino que estando en esa forma, pues es magia. Justamente viene de la mano de la siguiente historia. Perfecto. El por qué hay que curar las cosas, según los relatos populares, por qué hay que curar las herramientas o los accesorios para detener a estos seres o para lastimarlos, ¿no? Recordemos que dependiendo de la historia, el pueblo, es diferente la forma de curar. Por ejemplo, en los comentarios nos comentan que con copal, que con incienso, que con palabras, otros que con solo sal, otros con agua bendita. Dependiendo del relato cambian, pero siempre coinciden en que hay que curar algo para hacerle daño. Así es. Viene al caso la siguiente historia, también de hecho en Comoapa. Sí. De hecho le pasó a un familiar de mi papá. Comenta que su hermano por las noches era atormentado por un gato negro que al principio solo él veía. Abro un paréntesis para hablar un poquito de este cambiaformas, de este nahual en específico y el por qué se complementa con esta idea de curar las cosas. Comentan las historias y de hecho de esta historia no solo hablaba una persona, eran varias personas que coinciden que conocían a este ser, a este individuo que hacía lo que podíamos denominar milagros, entre comillas. Por ejemplo, algunos mencionaban que cuando él se iba a pescar, cortaba hojas de árboles y las tiraba al río, tiraba la atarraya y salían llenas de pescados, pero que la gente que lo comía decían que sabía a palo, sabía a hojas. Entonces, como encantos. Tenía otras habilidades. Por ejemplo, mencionan que por ahí un esposo celoso o alguien envidioso va con una escopeta cuando lo vieron que se iba a pescar y le dispara en varias ocasiones, pero no logra matarlo. Y por ahí mencionaban que es que la escopeta pues no estaba curada, no estaba con estas palabras, este ritual de curación, ¿no?
Pero bueno, esta persona era vecina de algunos familiares de mi papá y se escabullía al cuarto de un hermano de mi papá, pero nadie veía de que ese gato pasara por la sala o por otro lado de la casa. Nadie le creía hasta que los demás empiezan a observar a este gato. Justamente mi abuelo, que en paz descanse, dice: ok, yo te voy a ayudar. Entonces lleva a curar una escopeta con varias balas, las curan y la deja cargada, y en la noche pues esperan al gato a que aparezca, ¿no? Nadie lo veía pasar por ningún otro lado. De repente ya estaba en la habitación. Todos los demás estaban durmiendo, solo la gente mayor, menciona el relato que la gente mayor era la que estaba alerta, pues para no espantar a los demás niños, jóvenes que vivían ahí en la misma casa. Y que de la nada empiezan a escuchar disparos. El relato cuenta que le disparan al gato en la altura del cuello, a la altura del cuello. Y el gato se va, huye. Y en la mañana siguiente, el vecino amanece con una herida a la altura del cuello. Mencionan que era una herida profunda, pero que esta persona se curaba con alquitrán y fuego, que hacía bolas de fuego y se las cauterizaba o de alguna manera y se las curaba, pero no logra sobrevivir y fallece. Entonces, esta es otra historia de estos seres que pueden o tienen la habilidad de cambiar de formas para molestar a las personas. En sí no se sabe el motivo para que esta persona entrara a la casa de la familia, pero además de molestar no hizo algo más, simplemente era como una molestia constante. No sabemos los motivos particulares, pero trata de que a esta persona la intentaron pues matar con armas normales y no le hacían nada, tuvieron que ser armas curadas. Aquí mencionan que fue con hierba, sal, entre otros elementos para poder curarlo, ¿no? Y así pudieron darle fin. Ok. Fíjate que son muy parecidas las historias que se entrelazan y créeme que hay bastantes historias. Aquí ya me hicieron llegar una. Sí. De hecho tengo otras 2 historias cortitas igual que me gustaría que ustedes se enteraran. Yo creo que la más cortita es sobre una nahual, una persona del sexo femenino que se transformó también en una perra color blanco. De hecho fue por tu rumbo, Roger, donde estás habitando actualmente. Hay una compañera una cueva que tengo por allá que me comentaba la otra vez, y no sabíamos que el tema lo íbamos a sacar precisamente en esta semana, pero me comentaba en aquella ocasión que era un 31 de diciembre exactamente. No me menciona exactamente el año, pero fue un 31 de diciembre. Ves que tradicionalmente es la quema de los viejos, ¿no? Y comenta que todos fueron a presenciar la quema del viejo en la calle, y resulta que se mete a su casa una perra y se mete a un cuarto, debajo de la cama se queda. Me comentaba que eran solamente ella y otro familiar,
también mujer. Y ven que la perra sale y se mete abajo de la cama del cuarto y todos están afuera. Entonces van a avisar que hay un perro adentro y pues sí, se meten a la casa los demás familiares y empiezan a sacar a esta perrita que se metió. Yo le preguntaba, digo, bueno, los perros normalmente se esconden cuando empieza la pirotecnia, ¿no? Y me comenta, es que todavía no empezaba la pirotecnia. Dije, ah, caray, entonces se escondía pues a lo mejor de otra cosa, qué sé yo. Dice, sí, pero lo curioso es que trataban de sacar a la perra y no se salía. La golpearon, bueno, le hicieron de todo y la perra no se movió en absoluto, dice. Lo que hicieron fue hasta echarle lumbre, básicamente, fuegos pirotécnicos, cohetes, les tiraban a la perra y no se salía. Fue después de algo de tiempo que la perra solita se salió corriendo, pero lo curioso, lo asombroso, es que al otro día encuentran a una señora golpeada, quemada. La encuentran parece que era un terreno en donde la encontraron y estaba toda golpeada y quemada. Entonces se extrañaron porque la noche anterior habían golpeado a una perra. Le dije, bueno, esto pues no era normal, o sea, lo que me cuentas pues básicamente encaja perfectamente con la descripción de estos seres, ¿no? Que se transforman. Y bueno, esa fue la otra historia. Sí, interesantes historias que nos comparten. Recuerden que aquí le damos voz a sus historias, algunas que nos han mandado, algunas que nos han comentado directamente, o algunas que nos mandan a través del chat. Por aquí las vamos leyendo, les vamos dando voz. Sé que algunas personas no quieren dar sus nombres, no los ponen como anónimos. De hecho, algunas de las historias que ya hemos contado, por eso no damos nombres, porque sí nos las han mandado. Por ejemplo, aquí veo un comentario que nos dan muchos nombres, pero pues nosotros tratamos de no nombrarlas, son historias generales. Así es. Pero sí, bastante información sí tenemos al respecto, ¿no? Dice por acá, excelente programa, muy buena historia, Roger. Ahí te pasan el dato. Gracias. Pues bueno, acá tengo otra historia, así está un poquito más larga. ¿Te parece si digo la última que es más cortita? Bueno, sí, claro que sí. Tengo otra también que es un poquito más larga. Tengo dos historias más. Pero sí nos da tiempo. Sí nos da tiempo, exactamente. Una cortita también que nos hacen llegar por acá es sobre aves nuevamente. Otro pollo. Otro pollo. Pero okay. Sí era un ser volador, ¿no? Ok. Igualmente en una comunidad conocida, cercana de aquí, comentaba un grupo de amigos que eran muy cercanos y que ya era muy común que cuando se reunían y escuchaban un aleteo de un ave muy grande y de repente después del aleteo sobre las tejas caía una persona o alguien grande y llegaba un amigo de ellos llegaba desde Santiago Tuxtla. Ah, caray. Entonces le decían le preguntaban cómo es el camino. Decían, muy bien, yo los estaba viendo desde arriba. Y sí, muchos de ese grupo de amigos coincidían en que veían que su amigo llegaba volando, se posaba sobre las tejas de las casas y se ponía a convivir con ellos, ¿no? Entonces, ahí no hacía daño a nadie, ahí era un nahual como tal, según la tradición. Sí. No dañaba a nadie, simplemente convivía con ellos, ¿no? Existía y punto. Y
La última historia cortita, pero también algo más lejana, es desde Nogales. Ok. Nos mandan una historia desde Nogales, aquí en Veracruz, en la zona montañosa de Orizaba. Más o menos la historia cuenta que una familia, era un barrio donde había una persona que a voces sabían que era nahual, que se dedicaba a eso, ¿no? Como muchas de estas historias que nos cuentan, coinciden que muchas personas alrededor saben que estas personas son nahuales o que se convierten, y resaltan pues cuando empiezan a dañar a las personas, ¿no? Este caso es más como lo que decíamos del motivo original de los nahuales, que es el de proteger, cuidar, ¿no? El de guiar. Esta persona nos cuenta que a sus familiares, a una tía y a otra chica, de repente iban hacia el centro de la ciudad y se encuentran con un perro gigante, un perro muy grande, aterrador, y que ellas entran en pánico, como cualquier persona generalmente actuaría, y tratan de correr, pero aquí el nahual les habla. Ay, caray. El perro que habla, imagínense el shock. Este sí hablaba. Que les dice: no teman, no anden solas, es peligrosa la calle, la noche, yo las voy a guiar, ¿no? Y estas personas, con miedo, con temor, pero aceptan, y el nahual las guía, las acompaña hasta su casa, hasta llegar hasta su destino, y desaparece, ¿no? Aquí hablamos de lo que efectivamente marca la tradición del nahual, que guía, que protege, que cuida, que no hace daño, ¿no? El motivo original de un nahual, ¿no? Y de hecho por aquí estoy leyendo una historia bastante cortita también de un perro blanco. Nos cuentan por acá en los mensajes. Yo vi, cuando yo andaba trabajando, vi un perro muy grande, blanco, cuando me sentía que estaba perdida en el trabajo. Yo estaba en una comunidad que no conocía, y es que estaba mandando el mensaje, nos cuenta que esta persona estaba en un pueblo trabajando, que no conocía el lugar, y un perro blanco muy grande, fuera de proporciones, la guió de alguna manera para salir de ese lugar hasta encontrar pues el pueblo nuevamente, y el perro desapareció. A pesar de que era una pradera llana, es decir, podía ver a varios kilómetros a la distancia, no vio al perro ni lo escuchó. Después de que llegó a su destino, desapareció. Pudo haber sido un nahual, un espíritu por ahí, alguien que la guió, que la acompañó, pero pues entra en el tema del capítulo de hoy, de estos cambiaformas, ¿no? Interesante todas esas historias, y faltan todavía, de mi parte, 2 más. Adelante. Pero antes, rapidito, vamos a mandar saludos a Jan Carlos, que nos está visualizando desde Tepancán, por supuesto. Pues bueno, la siguiente historia, Raúl, sucedió con una persona que básicamente hay maestros que dan clases en las comunidades, y básicamente esta historia se centra en una comunidad en la cual básicamente un docente tenía a cargo una escuelita rural, y nos comentaban que este profesor se quedaba a descansar en las escuelas, como muchos lo hacen en la actualidad, de las zonas un poco marginadas,
nadie le contó lo que sucedía en ese preciso lugar. Y cuenta que una de esas noches que estaba preparado para descansar, va al baño y escucha que cae algo básicamente arriba del salón, ¿no? Esa persona, este maestro, estaba en el baño, pero los baños comprendemos que son de láminas, ¿no? En esos lugares, y están siempre, pues ahora sí que a cierta distancia de los salones en este caso. Entonces él recuerda que escucha cómo se asienta el golpe arriba del salón, y comentaba que tenía huequitos la puerta de lámina del baño. Dice que se quedó observando y distinguía una bestia, un animal grande arriba de la lámina. Dice que se quedó petrificado en ese instante al ver ese animal arriba del salón, y se decía, ahora qué cosa voy a hacer, no puedo salir porque si salgo me va a ver ese animal, ¿no? Dice que se quedó ahí, esperó hasta que el animal saltara, pero él decía que había un árbol cerca del salón, y fue de ese árbol que se tiró hacia el salón. Demoró un poco de tiempo y se fue este animal, esta bestia. Salió y pues rápido se metió al salón, se encerró, y hasta el otro día le comentan, porque él básicamente contó, y la respuesta que le dieron, que esta persona estaba peleando ese terreno que su papá, en paz descanse, de este nahual, había dejado para esta escuela, y es lo que estaba peleando, el terreno junto con la construcción, y es por eso que asustaba a quienes estuvieran ahora sí que pues residiendo en ese lugar, ¿no? Entonces esa fue la historia breve que nos comenta este docente, que quiere quedar en el anonimato, pues por cuestiones ahora sí que personales, ¿no? Y es lo que contaba, dice. Ok, muy bien, dice por acá ya están debatiendo, Roger. Dice, hay una gran diferencia entre un nahual y un cambiaformas. Dice, platiquen más a fondo sobre esto, y le responden por acá, dice, el skinwalker, algo así se escribe, dice, el nahual tiene autocontrol y el otro no. Su transformación es totalmente manipulada por su animal. Sí, justamente lo decíamos al principio. Creo que por ahí no escucharon lo que comentábamos al inicio. Uh-huh. Un nahual como tal es alguien que tiene el control tanto de su animal guía o su espíritu animal y él mismo, ¿no? No busca incluso hacer el mal generalmente. Claro. Como decíamos al principio, varía de tradición en tradición, de etnia, entre culturas, entre espacio geográfico, todo esto varía. Generalmente, si nos vamos incluso aquí mismo a las cercanías de San Andrés, entre Comoapan, Siguapan, Calería, Chuniapan, Abrevadero, hay historias totalmente distintas de lo que es, lo que no es, pero tratamos de hacer un promedio general, ¿no? Algo común es que muchas historias coinciden, que el nahual como tal, incluso que coincide con el concepto ancestral, hablamos de los mayas y de los aztecas, tiene que ver con una persona que tiene el control de su espíritu animal, que sirve para guiar, proteger, cuidar o dar conocimiento a su familia o a sus seres queridos. Cuando este nahual se deja
manipular por el vicio del poder, incluso algunas tradiciones, como comentábamos al principio, cuando empieza a probar carne humana, a matar, a hacer el daño, ya lo podríamos denominar como un skinwalker o cambiapieles. Y ya si continúa en este espíritu vengativo del mal, etcétera, algunas tradiciones ya le dan como otra denominación, ya, como Wendigo, ¿no? Un ser ya totalmente ofuscado por el poder, el instinto animal, ya buscando hacer el daño incluso a la naturaleza como al ser humano, etcétera, ¿no? Como decimos, desde el principio varían de personas en personas, de tradición en tradición, pero esto es un general, ¿no? Y tratamos de vincular algunas historias con cada uno de estas entidades o niveles o personajes. Claro, pues ahí está el dato para que lo tomen en cuenta, un poquito más grandes de rasgo. Pues voy a contar la historia que nos mandan aquí de forma muy rápido antes de que lleguemos al tiempo límite. Roger, pues bueno, dice aquí, mensaje anónimo, dice: buenas noches, esa historia es de mi abuelo. Dice, él me contaba tantas historias. Dice, esta historia pasó en la colonia Puente de Catemaco, Veracruz. Me cuenta que él era pequeño, su papá siempre fue gente de campo, y como dato curioso, era una persona que sabía muchas cosas de magia. Por donde vivían siempre en las noches un perro muy grande, con los ojos rojos, salía pues a espantarlos, a él y sus hermanos. Así por varias noches, él decía a su papá que no se fuera porque llegaba un perro grande con los ojos rojos y se quedaba afuera de su casa y le daba vueltas a la misma. A su papá le gustaba mucho el vicio del alcohol, pero un día le dijo: no te preocupes, hijo, yo me iré, pero regresaré. Y así fue. Hizo como que se iba, y cuando regresó, ahí estaba el perro. Él le había dicho a su hijo, sin necesidad de verlo, que ya sabía quién era. Y cuando él regresó, estaba ahí el perro. Él salió a verlo. Él siempre traía su machete curado, y el perro se le fue entre sus piernas. Dice, dato curioso, dice, que si un nahual te pasa entre las piernas, pues la persona fallece, ¿no? Dice, pero él logró quitarse y le dio con el machete de planazos al revés. Dice, así se le pega a los nahuales. Y con ese golpe el perro se revolcó de dolor y se fue, pero iba ya mal, como si anduviera mareado y loco. Y pasó y le dijo, ya no vendrá más ese perro. Y al otro día toda la gente amaneció contando que tal persona estaba muy mala, a punto de morir, de un día para otro. Mi papá había dicho, dice, ya viste, ese era el perro que venía. Se puesto que Catemaco era un pueblo muy pequeño para ese entonces. Dice, otro dato curioso, también me dijo que cuando se convierten esas personas, dejan sus tripas, ¿no? Y aquí coincidimos con lo que ese rato veníamos comentando. Dice, escondidas, y cuando regresan a la normalidad, se las tragan otra vez para poder regresar. Ok, dice, el papá de mi abuelo era de las personas que podía estar en dos lugares a la vez. Eso me cuenta, que él iba caminando con él y llegaba gente y le decía, bueno, ¿tú qué haces aquí? Si vengo de tal lugar, un lugar muy lejos, y estás aquí. O sea que básicamente, pues suena como teletransportación eso. Ya había magia en esa persona, ¿no? Ya había algo oculto. Claro. Pero coincide con esta parte. Sí, coinciden pues, en muchas cosas. Como decíamos, ¿no? Esta variante de quitarse las tripas o quitarse la piel es algo bastante común. De hecho, son casi de las dos más comunes. No escuché otra, no me contaron otra. Tanto la piel, algunas historias se la quitaban, y si tú
le echaba sal a esa piel o a esas tripas, esta persona que se transformaba ya no podía regresar a ser humana, ¿no? Imagínense la angustia porque en el último relato, el de Nogales, este perro hablaba, pero en el relato de la vaca no podía hablar y se quedó muda para siempre, queriendo volver a ser humana, ¿no? Humano en este caso. Claro. Pues bueno, no sé si tengas más saluditos por ahí ya para finalizar. Pues por aquí tenemos saluditos. Petra Cota, Tayana. Por aquí en el chat, bueno, por WhatsApp tengo varios mensajes que estoy viendo que dicen: a mí me pasó, a mi abuelo le pasó, pero no nos va a dar tiempo. Creo que las estaremos contando en una siguiente emisión, pero las estamos recabando, no se preocupen. Tuvimos bastante, ahora sí que dinamismo en este capítulo, ¿no? Y creo que mucha gente se identificó y casi la mayoría pues está muy relacionado con lo que hemos venido contando. Entonces, que a lo mejor probablemente, si ustedes gustan, podemos extender este capítulo para el próximo, siempre y cuando dejen sus comentarios, sus historias, y si les gustaría que para el próximo capítulo se extendiera, o bien pues podemos pasar a otro nuevo, ¿no? Así es. Tomamos muy en cuenta sus comentarios. Créanme que los leemos con más detenimiento una vez terminamos con la emisión. Recabamos sus saludos, sus historias, y si vemos que hay suficientes como para integrarlas a un capítulo y darle una segunda parte, con todo gusto lo estaremos haciendo. Claro que sí. Recuerden que este podcast es inicialmente para todos ustedes. Recuerden que no lo haríamos si no hubiera intereses también de parte de todos ustedes. Y pues, más que otra cosa, agradecerles por estar visualizándonos, escuchándonos, compartiendo el material. La página va poco a poco aumentando de seguidores, a lo cual les agradecemos infinitamente. Espero que puedan seguir compartiendo el material. Yo creo que somos unos de los primeros en la zona que estamos tomando esto y estamos abarcando un poquito más temas que a lo mejor se han dejado de escuchar, o a temas que a lo mejor son nuevos para ti, y queremos darle un poquito más de seguimiento, siempre y cuando pues ahora sí que tú nos compartas, tú nos sigas, tú nos recomiendas. Estamos en las plataformas de Spotify, estamos en las plataformas de Amazon Music, en la plataforma de YouTube y en la plataforma de Facebook. Próximamente estaremos, si Dios lo permite, mediante la aplicación de Apple Music también, para que estén al pendiente los que tengan ahí cuentas de La Manzanita, pues estaremos próximamente también disponibles desde ese lugar. Así es, apóyennos para seguir creciendo, compartiendo, dándoles like, reaccionando a los videos, mandando sus comentarios. Esto es gracias a ustedes. Es un proyecto que está muy nuevo, pero estamos viendo buena aceptación, como comenta Cero, recabando estas historias que poco a poco de alguna manera se han ido también perdiendo. Es parte también de la tradición de los Tuxtlas o de la región, sus historias, sus leyendas, sus anécdotas, y vamos a tratar de darle voz y que queden como para la posteridad, ¿no? Claro. Que haya una evidencia de que existió la historia en tal lugar, en tal lugar. Tal vez no la historia completa, pero ya sabremos que en mi ciudad, en mi pueblo, en mi comunidad o en mi colonia hubo una historia donde tal vez no fue el lugar, tal vez era mala hora. Así es, como lo dice nuestro eslogan por ahí: tal vez no era el lugar, tal vez era mala hora. Así que tú, como yo, puedes contar la historia, haznoslas llegar y con gusto la haremos pues entrar en materia. Así que bueno, Roger,
llegó el momento de despedirnos en esta emisión. Pues queda la invitación por si quieren que se amplíe más este capítulo, pueden dejar sus comentarios y si no, pues vamos a entrar para el próximo. Así que, es. Pues bueno, la verdad que agradezco bastante su saludo, su interacción. Recuerden que todo este material es para todos ustedes, ¿sale? Así que pues que pasen excelente velada. Se despide. Rob, nada más creo que aquí a Gustavo, que fue nuestro primer espectador y fiel al canal, ya lo veo que entró. Saluditos, Gus. Saluditos. Nos despedimos. Rob. En este lado, Cero Hernández, se despiden. Recuerden, este es su podcast titulado Mala Hora. Hasta la próxima. Nos vemos.